Estamos en 1.14 dentro del bloque de vídeos donde hablamos de los 10 o top 10 indicadores que se utilizan en el trading y que todos ellos los podéis encontrar en vuestra plataforma de MT4. Y bueno, hoy vamos a hablar de un indicador que es muy interesante, muy utilizado, es un oscilador y que es igual de utilizado como de mal usado, ¿de acuerdo? Hay una serie de gente que se piensa que las entradas bueno, pues pueden funcionar por unos parámetros que son relativamente sencillos, pero ahora vamos a ir viendo que eso no es así, ¿de acuerdo? Bueno, nos vamos a nuestra plataforma y bueno, pues aquí dentro del estocástico, aquí osciladores, estocástico. Bueno, utilizamos el estocástico lento, el normal, ¿vale? Bueno, como podéis ver, está delimitado por una zona, bueno, está hecho en base 100, ¿de acuerdo? Entonces sus movimientos van a ir del 0% al 100% y después tenemos una zona que está en el 80%, que es la zona alta, y una zona baja que está en el 20%, lo que se suele llamar pues sobrecompra y sobreventa, ¿de acuerdo? Cuando el mercado está sobrecomprado o sobrevendido. Entonces, bueno, antes de hablar del funcionamiento del indicador, hay que tener claras una serie de cosas, y es que todos los indicadores, como decimos en este grupo de vídeos, por sí solos no funcionan y necesitas ayudarlo de otras variables. La primera y primordial siempre es el precio. El precio es el que nos va a ayudar a la hora del funcionamiento del indicador, ¿de acuerdo? El precio es lo más importante. Y después, bueno, también saber bueno, pues la tendencia en la cual nos encontramos, ¿de acuerdo? El precio y la tendencia es muy importante a la hora de utilizar bueno, este indicador y cualquiera, ¿de acuerdo? Este indicador y cualquiera. Bueno, pues vamos a ver dentro de nuestras gráficas que tenemos aquí. Bueno, todo el mundo oiréis que cuando el precio, cuando mejor dicho, cuando veis que el indicador, el estocástico, viene de esta parte de aquí, de la zona baja, de la zona de 20, cuando empieza a subir es cuando hay que entrar al mercado, ¿de acuerdo? Llegamos aquí, sería una zona de salida, porque pensamos que ya hemos llegado a esa zona, ya está muy comprado el mercado, y cuando vuelve a cruzar esta zona, sería la de 80, empezaríamos a vender y, bueno, pues evidentemente hasta llegar aquí y haríamos este ciclo, ¿de acuerdo? Bueno, aquí tenemos un estocástico que lo hemos dibujado así, sería perfecto. Evidentemente muchas veces el estocástico no hace estas ondas tan perfectas, aquí se queda un rato, sube, baja, vuelve, ¿de acuerdo? Pero bueno, esto es para que lo veáis de una manera sencilla. Bueno, pues deciros que esto no funciona, lo repito, no funciona. El que siga esta teoría va a perder. ¿Y por qué? Bueno, pues primero porque debemos de saber en dónde está el precio, dentro del mercado, si estamos en una zona de rango, si estamos en una tendencia alcista, si estamos en una tendencia bajista, y eso nos va a dar pues diferentes fórmulas a la hora de utilizar el estocástico, ¿de acuerdo? Y a interpretar sus movimientos, ¿de acuerdo? Entonces, esto de aquí, hacerle una X, lo tacháis y os olvidáis de ello, ¿de acuerdo? Ahora os vamos a enseñar el motivo. Bueno, nos vamos aquí. Bueno, el estocástico, en función de que tengamos una tendencia bajista, alcista, etcétera, va a tender a desplazarse. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros estamos en una tendencia bajista, el estocástico lo normal es que se mueva por una zona baja de la zona del indicador. Cuando empezamos a subir, se irá a una zona alta. Cuando empecemos a bajar, se irá a una zona baja. Entonces, podemos decir, viendo este gráfico, que cuando el estocástico está por las zonas bajas, es que estamos en una zona de una tendencia bajista. Y cuando está en las zonas altas,
se desplaza hacia la zona de alto y estamos en alcista. ¿Esto por qué es muy importante tenerlo en cuenta? Bueno, porque igual aquí mucha gente estamos en una tendencia bajista y entiende la gente que cuando siguiendo la foto anterior, que cuando esto sube para arriba nos vamos a ir largos al mercado, y no nos tenemos que ir largos, no nos tenemos que ir largos porque estamos en una tendencia bajista, con lo cual hemos dicho siempre que, repetimos de nuevo, que el precio y la tendencia van a ser importantísimos a la hora de leer la información que nos da este oscilador que se llama estocástico. ¿De acuerdo? Bueno, pues ya tenemos claro este efecto de desplazamiento. Bien, seguimos. Dentro de una tendencia tenemos una fase 1, que es la de acumulación. Aquí es donde suelen entrar las manos fuertes, tienen más información que nosotros, empiezan a comprar, a comprar, a comprar. El precio pega un tirón muy importante, en este caso al alza. Esta sería la segunda fase, que es donde la tendencia es clarísima. Aquí todo el mundo sabemos que el precio va al alza. Y después tenemos una tercera fase de distribución, que es, bueno, pues ya todo el mundo está comprado, y a partir de aquí, bueno, pues veremos qué ocurre si el precio se nos vuelve a dar la vuelta. Iniciamos un ciclo ahora bajista y pues entraríamos, esta distribución se nos convertiría en una zona 1 de acumulación, aquí bajaríamos y bueno, estaríamos haciendo con todo el rato esa subida y esa bajada, ¿de acuerdo? Entonces es muy importante saber a la hora de leer el estocástico si estamos en esta fase o en esta fase, o si estamos en la fase de la tendencia, ¿de acuerdo? Eso es muy importante que lo tengáis en cuenta. ¿Para qué? Bueno, pues para que no utilicéis el estocástico de una manera errónea y no os haga hacer entradas que pueden ser falsas, ¿de acuerdo? Entonces, como hemos dicho, en esta zona de aquí, el estocástico va a estar en la zona alta. En esta zona de aquí el estocástico se va a ir moviendo arriba y abajo, y aquí también. Cuando la tendencia vaya a bajar, el estocástico se nos va a quedar en la zona baja, ¿eh? Con lo cual ya sabemos determinar en función de la tendencia dónde va a estar el estocástico. Ya tenemos ese tema muy claro, ¿de acuerdo? Bueno, no continuamos con gráficos porque va a ser más fácil leerlo. Bueno, vamos aquí a un gráfico donde vais a ver lo que estamos explicando. Bueno, ¿qué tenemos aquí? Una tendencia alcista, la veis claramente, ¿no? Esto está. ¿Dónde se encuentra nuestro estocástico? En la zona alta. En la zona alta. Aquí hay una zona de acumulación y de repente viene para abajo. Entonces aquí cualquier persona igual hubiera pensado que aquí se ha acabado la tendencia, y como esto ha girado hacia abajo, pues hubiera pensado, pues me pongo corto. Bueno, pues igual lo has hecho mal porque no has esperado a que el precio te lo diga. Aquí en esta subida, pues igual tendríamos que haber marcado una zona, por ejemplo esta de aquí, una raya aquí, y decir, bueno, si el precio baja, pues y coincide, igual me pongo en corto. Pero bueno, de momento el precio no me ha dicho nada, y la tendencia, de momento, no hay nada que me indique en este punto que está cortando, no hay nada que me indique que la tendencia es corta. De momento es larga. Por la misma regla de 3, si yo estoy aquí en esta tendencia larga, todo el mundo que esté en esta zona, a la mínima me hubiera hecho entradas en corto. Pues todas esas entradas hubieran sido fallidas. Importantísimo esto que estamos explicando, ¿eh? Importantísimo, porque la gente utiliza mal este indicador. Bueno, pues lo estáis viendo aquí. Tendencia alcista se nos queda aquí arriba. Aquí hay una zona de parada. Aquí sigue habiendo una zona, esto podríamos comentar que es un rango, pero bueno, lo que queríamos, y aquí de nuevo empieza a tirar con fuerza y bueno, pues lo volvemos a tener en la zona alta. Seguimos viendo gráficas, y es importante. Bueno, aquí tenemos una tendencia bajista. ¿Dónde se nos coloca el indicador? Pues muy fácil, en la zona baja, como podéis ver. Estamos utilizando el estocástico y estamos aquí. El estocástico aquí nos está diciendo, sin mirar aquí arriba, que estamos en una zona bajista. Ya la tenemos la tendencia. Y fijaros que aquí, en esta zona, ya tengo el estocástico arriba. ¿Estamos en una tendencia alcista? No. ¿Por qué?
porque aquí tenemos una zona de resistencia que tenemos que romperla. Hasta que no rompamos esa zona, hasta que el precio no nos diga que estamos rompiendo esa zona, no podremos determinar si estamos en una zona alcista o no. Ya cuando el precio rompe y tira hacia arriba, ya podemos determinar que estamos el estocástico en una zona más alcista. ¿De acuerdo? Entonces nosotros, si utilizásemos la versión antigua, bueno, pues fijaros la cantidad de veces que hubiésemos entrado aquí al alza, teniendo una tendencia, bueno, que es muy claramente bajista, ¿de acuerdo? Importante, importante, importante. Bueno, vamos al siguiente gráfico. Bueno, pues aquí tenemos una tendencia alcista, tenemos el estocástico aquí arriba. Una tendencia, bueno, es una zona de rango de distribución, está aquí parado el precio y lo tenemos abajo. Como podéis ver, el estocástico no quiere decir que estemos en una zona bajista, lo que está diciendo es que de alguna manera esa tendencia que era tan clara ha dejado de tirar con fuerza, y como el estocástico es un indicador, como todos los osciladores, muy sensible, se nos va a la zona de abajo. Pero la tendencia todavía, aquí no determinamos que la tendencia es bajista. ¿Por qué? Porque no nos ha roto zonas de soporte clave, no las ha roto. ¿Qué nos está diciendo aquí? Que veníamos de una zona alcista y que se nos ha parado. A partir de aquí, ¿qué puede ocurrir? Pues puede ocurrir que el precio baje o que el precio suba. ¿Quién nos va a decir eso? Pues vamos a tener que ser pacientes y nos lo va a tener que decir el precio. Y cuando el precio rompa unas determinadas zonas, ya sabemos que teníamos una zona alcista, nos paramos y volvemos a tener una zona alcista. Y aquí se nos vuelve a colocar, como podéis ver, el estocástico en la zona de arriba. Entonces, bueno, ya habéis visto un montón de gráficas donde os explicamos la información que nos está dando el estocástico. Bien, ¿cómo utilizamos el estocástico a la hora de hacer una entrada o no al mercado? Bueno, pues ya hemos dicho que el estocástico nos está, según donde esté posicionado, nos está dando un poquito la tendencia del mercado, al margen de que la tendencia la estamos viendo aquí. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, veis que, como hemos dicho antes, que el estocástico se nos va a mover entre lo que es una zona 100 y una zona 0, y el estocástico, las zonas de sobrecompra y sobreventa, pues las tenemos marcadas en la zona de 80 y 20. Bien. Hay un valor que es importantísimo dentro del estocástico, que es el valor intermedio, que es el 50, que es el que está aquí, esta raya de aquí. El 50, valor importantísimo, ¿de acuerdo? Valor muy importante. ¿Por qué? Porque ese es el que nos va a decir, veis aquí que ponemos unos círculos, es el que nos va a decir si hay un cambio de tendencia. Nos lo va a indicar como una señal de alerta. Después puede o no puede producirse. El ejemplo, tendencia alcista. ¿Qué hace? Baja. Aquí cruzamos la zona de 50. Esta zona es esta. El estocástico se nos viene aquí abajo. ¿Debemos de entrar en cortos? No. Pero decís, bueno, pero si me lo está indicando el estocástico que está bajando la zona de 50, me da igual. El estocástico nos está diciendo, oye, ponte alerta de que igual hay una zona o que igual esa tendencia que teníamos alcista igual se convierte en bajista. ¿Cuándo entraríamos en cortos? Bueno, pues si aquí nos ha dado esta señal de cortos y perdemos zonas clave, entonces nos meteremos en corto. Entonces nos meteremos en corto, pero no porque aquí el estocástico haya cruzado esa media, esa zona de 50. ¿De acuerdo? ¿Entendido? Correcto. Bien, a partir de aquí, el estocástico vuelve a cruzar la zona de 50. Me decís, oye, ¿me pongo largo? No, estamos dentro de esta zona de largo. ¿Dónde nos vamos a poner largo? Cuando el precio rompa una zona determinada. ¿Dónde la rompe? Veis que aquí tenemos el máximo. A partir de esta zona yo me puedo empezar a poner largo. ¿Por qué? Porque me ha roto la resistencia que tenía, se me está colocando el estocástico en la zona de arriba y entiendo que la tendencia va a ser ascendente. ¿Por qué? Porque la estoy viendo y porque el estocástico me está acompañando esa información.
Aquí el estocástico vuelve a romper. ¿Por qué rompe? Bueno, pues rompe porque, como hemos dicho, como todo oscilador, cuando hay una fuerza muy grande hacia arriba y esa se pierde, el indicador se nos viene abajo. Bueno, ¿nosotros vamos a entrar en cortos? No. ¿Por qué? Porque no nos va a perder todavía ninguna zona clave. Vuelve a subir. Estamos en esta zona. ¿Nos ponemos largos? Pues no, todavía no. ¿Dónde hay que ponerse largos? En la superación de esos máximos. Aquí nos ponemos largos y a partir de ahí podríamos entrar en largo. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, con este gráfico hemos querido explicar, hemos metido la nueva variable, que es la variable de 50. Es el 50% del movimiento del oscilador. ¿De acuerdo? Y es una zona donde nos va a decir, oye, alerta, puede haber un cambio de tendencia. Entonces, si el precio nos indica o nos da pie a que hagamos esa entrada, tanto en largo como en corto, esa entrada es la que vamos a hacer. ¿De acuerdo? Bueno, tenemos aquí otro ejemplo muy claro. Tenemos una tendencia bajista. Vemos que aquí está el estocástico. Zona baja porque está en la zona bajista. ¿Vale? Aquí el precio tira hacia arriba. Aquí nos cruza. Bien. ¿Tenemos que hacer una entrada en largos? Bueno, pues aquí dentro de esta entrada bajista, por ejemplo, podríamos tener esta zona de referencia, que es aquí donde hizo la última parada. ¿De acuerdo? Entonces no hubiéramos entrado en largos. ¿Qué hace el precio? Vuelve a la tendencia bajista. Nos cruza aquí, en esta zona aquí. ¿Hubiéramos entrado aquí en cortos al mercado? La respuesta es no. El estocástico nos está diciendo, oye, mira, que ha habido una parada, ha habido un pullback y parece que quiere tirar otra vez, continuar la tendencia, cosa que ocurre muchísimas veces. Bueno, muy bien, ya tengo aquí la señal. ¿Dónde voy a entrar? En la zona esta de aquí, en el más bajo. En esta zona más bajo es donde voy a entrar, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque ya la tendencia se está continuando, el estocástico lo vuelvo a tener en mi zona baja, y yo voy a hacer caso a mi estocástico que está en la zona baja y voy a hacer caso a que ya me ha roto los mínimos de antes. ¿De acuerdo? Para que veáis, importante, que esto, que es lo que todo el mundo os enseña, no vale. No vale. ¿Por qué? Porque hay que tener una serie de datos y de conocimiento del oscilador en el que estamos trabajando. ¿De acuerdo? Vamos a ver, este es el último gráfico. Bueno, vamos a ver qué ocurre con el estocástico cuando estamos en una zona de rango. Cuando estamos en una zona de rango, el estocástico suele se posiciona más o menos, no está ni arriba ni abajo, sino más o menos en una zona central y va tocando la zona baja y la zona alta. Muy bien. En este momento, esto que os enseñan pudiera valer. Y digo pudiera. Y voy a explicar el porqué. Bueno. Vamos a ver. Para empezar, el problema que tenemos es que tenemos aquí una tendencia alcista. Y el problema es que aquí el precio sube, baja, sube, y aquí todavía nosotros, bueno, pues no sabemos que estamos en un rango. Vemos que se ha parado un poquito, pero a veces los rangos es difícil de verlos. Normalmente ves el rango cuando ya el precio vuelve a tirar para arriba, para abajo, y dices, mira, aquí había un rango. Bueno, vamos a tomar como tema, para que de alguna manera vamos a evaluar que puede haber un rango cuando de momento tenemos un mínimo de 2 toques. Por ejemplo, aquí tendríamos... El precio llega, un toque, vuelve a subir, otro toque. Bueno, pues ya podemos decir que tenemos un rango en esta zona, ¿de acuerdo? O sea que aquí, cuando toca otra vez y vuelve a bajar, podemos entender que estamos en un rango. Y podemos entender que igual cuando llegue aquí, podemos entender que igual el precio vuelve a tirar al alza. ¿De acuerdo? Y cuando llegue aquí, podemos pensar que seguimos en rango y que el precio va a bajar. Pero, por circunstancias X, el precio aquí no se ha ido hacia abajo y se nos ha ido hacia arriba. ¿De acuerdo? Muy bien. Bueno, pues aquí evidentemente sí podemos decir, oye, pues mira, lo normal es que cuando me coincide que el estocástico está arriba y cuando cruza para abajo el precio se me va para abajo y va para arriba, bueno, pues vale, muy bien.
Entonces podríais pensar que, bueno, pues igual lo que hay que hacer con un estocástico es operar en rangos. Bueno, mi consejo es que no lo hagáis. ¿Por qué? Por los motivos que ya os he explicado. Primero, porque nunca sabemos mucho, muchas veces el rango a veces cuesta verlo. Y segundo, no sabemos cuándo vamos a salir de ese rango. Lo desconocemos. Entonces, como no sabemos cuándo vamos a salir de ese rango, lo más inteligente es esperar. ¿A qué? A que el precio salga del rango. Una vez veamos que hemos salido de ese rango, ya vemos que estamos en la zona alta del estocástico y a partir de ahí, bueno, pues podemos intentar ir largos o cortos o esperar a que el estocástico se nos vuelva a posicionar en la zona de arriba o en la zona de abajo. ¿Que queréis operar en estos rangos? Bueno, se puede hacer. El problema decimos siempre el mismo. Igual que aquí ha tocado un mínimo, no sabemos si el precio va a ir hacia arriba o hacia abajo. Aquí cuando tocó el máximo no sabíamos si iba a seguir. Aquí cuando hizo estas dos paradas no sabíamos si iba a parar. Aquí cuando volvió a tocar este máximo no sabemos si el precio iba a ir hacia arriba o hacia abajo. Ahora lo vemos porque tenemos esta gráfica y estamos viendo el pasado y el futuro. Entonces, bueno, lo dicho, el tema de los rangos, bueno, pues tiene su tema. Bueno, y por último, divergencias. Hay otros osciladores, como en el MACD, por ejemplo, que se utilizan mucho las divergencias. Bueno, pues en el estocástico también puede darse el tema de una divergencia. Bueno, recordaros que ¿qué es una divergencia? Bueno, pues una divergencia es, por ejemplo, cuando aquí tenemos una tendencia muy clara, evidentemente. Vemos que es una tendencia bajista, aquí el precio sube, pero me va marcando nuevos mínimos. Bueno, pues aquí va marcando nuevos mínimos y aquí el indicador, que en este caso es el estocástico, me marca este mínimo aquí, pero aquí el precio está por debajo de este mínimo, pero no me marca un mínimo, me marca un valor más alto. Muy bien, eso es una divergencia. Perfecto. ¿Qué indica una divergencia? Ya sabemos lo que es una divergencia, cómo la localizamos. ¿Qué indica una divergencia? Pues normalmente una divergencia lo que suele indicar es una pérdida de fuerza en una tendencia. ¿De acuerdo? Y el que pierda una tendencia fuerza no significa que la tendencia vaya a cambiar. Podemos tener este caso en el cual pierde fuerza y después vuelve a tirar hacia arriba, pero puede ocurrir que pierda fuerza, se nos quede aquí un rato y vuelva a bajar. Con lo cual la divergencia lo que nos está diciendo o lo que nos está indicando es que tenemos una pérdida de fuerza en esa tendencia. ¿De acuerdo? Si tiramos una pelota la primera vez hacia arriba, el primer bote lo va a dar más alto, el segundo más bajo, el tercero más bajo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué hay que hacer para que esa pelota vuelva a botar más? Pues hay que darle fuerza, hay que volverla a tirar. Muy bien. Entonces, dicho esto, importante, no por el mero hecho de que haya una divergencia, nos vamos a poner largos al mercado. ¿Qué vamos a tener que esperar? Al precio. El precio siempre es el que nos va a dar la entrada. ¿Dónde podríamos hacer las entradas? Pues igual, bueno, pues aquí nos está marcando unos máximos, aquí este máximo también, bueno, pues a partir de estas zonas, podríamos hacer ya entrada en largos. Y diréis, bueno, es que yo ya he visto aquí una divergencia, es que podía haberlo cogido desde aquí. Ya, perfecto. ¿Y si se hubiera ido el precio hacia abajo? ¿Qué hubiera pasado? ¿De acuerdo? Entonces, como podéis ver, esa divergencia nos está marcando esta zona. Aquí el precio ya lo tenemos que ha roto esa tendencia. Tenemos el estocástico aquí en esta zona alta. Bueno, pues tenemos el estocástico en esta zona alta. Aquí en el 50 ya lo hubiera cruzado, pero no hubiéramos entrado, hubiéramos esperado a la entrada en una determinada zona. Bueno, pues con esto, este indicador, en vez de explicarlo en lo que es dentro de la MetaTrader, lo he explicado con gráficas porque sería muy difícil buscar dentro del MetaTrader todos estos ejemplos, pero bueno, os repito, hacer un resumen. El estocástico nos va a servir para detectar tendencias, nos va a certificar la tendencia si es alcista o es bajista en función de dónde esté situado ese estocástico. La zona del 50, que es la zona intermedia, cuando cruce por ahí, nos va a dar una señal de posibilidad de cambio,
una señal que siempre va a tener que ser confirmada por el precio. ¿De acuerdo? Después, el estocástico, para mi gusto, mejor operarlo en tendencia que no en rangos. Cuando se opera en rangos se puede de alguna manera utilizar de la manera que os dicen, de zona de arriba, zona de abajo, etcétera, pero no lo recomiendo porque nunca se sabe cuándo el precio va a salir de ese rango. ¿De acuerdo? Y bueno, por último, deciros que como todos los osciladores, puede ocurrir muchas veces que haya una divergencia. Si esas divergencias las localizamos, somos capaces de verla, incluso hay herramientas que nos las pueden dar, a partir de ahí, bueno, pues podemos estar atentos de que pueda haber un cambio de tendencia o simplemente una parada para volver a la tendencia siguiente. ¿De acuerdo? Bueno, esto ha sido todo dentro de este indicador estocástico, que creo que es un indicador muy interesante, muy usado y a la par que muy usado, muy mal utilizado por muchos traders. Un saludo y nos vemos en otro vídeo.